Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos en la comunidad de Piquigua. Bueno, vamos a empezar con la entrevista. Dígame sus nombres. Obando Figueroa María Susana. ¿Y cómo la conocen aquí en la comunidad? Como la mami Susi. ¿Cuántos años tiene? Tengo 67 años. ¿Y en qué año de nacimiento nació? El 58. 58. Bueno, y váyame contando sobre su historia de vida. ¿Cómo vivía usted en sus tiempos de niñez? Bueno, cuando yo vivía, pues yo fui criada de mis abuelos. Siempre me crié con ellos. Y siempre estaba pendiente, trabajando, estudiando. Estudié hasta el 6º grado y ya de ahí no estudié más. ¿Y en qué comunidad ha vivido antes? En Chimborazo. ¿Cuántos años vivió en Chimborazo? Viví bastantes años. Bueno. Más o menos, porque yo me vine a la edad de 16 años. Me casé a los 16 años. 16 años. Y usted me contaba que solo estudió hasta el 6º grado. Sí, solo ¿En hasta esos tiempos sexto hasta grado. qué año era? En el 6º grado, pues, o sea, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º y 6º. Sexto es solo de escuela. Sí, solo de Solo escuela, escuela. sí, solo de escuela. De ahí, y no miento, estudié en esos programas que dan de Carlos Avellán, hasta 4º grado estudié. Ajá. Ya, y ahí, ¿cómo eran esos estudios? ¿Habían escuelas o tenía que pagarle a alguien? No, escuela. Escuela. Sí, en la escuela de Chimborazo. Ya. Y después de sus estudios, cuando llegaba a casa, ¿qué hacía? ¿Trabajaba o ayudaba a hacer alguna cosa? Nosotros trabajábamos, a mi abuela le gustaba hacer ollas de barro y ahí llegaba yo a trabajar. ¿Le ayudaba a ella a hacer las A ollas? ella sí, a hacer las ollas. Ya luego que terminó sus estudios, usted dice que se comprometió a los 16 A años. los 16 años. ¿En esos tiempos pedían matrimonio o se las llevaba? Yo justamente me fui. Se Y ahí escapó. me casé, sí, soy casada, sí. Primero se escapó y después se casó. Exactamente, me casé. 16 años. Ujú. Y en sus años de vida, ¿qué era lo que más se veía, por ejemplo, de las plantas? ¿En qué trabajaba su abuela? Usted dice que ella hacía ollas de barro, Sí. pero no sembraban maracuya. No, en ese tiempo tenían cacao, cafés, naranjas, árboles frutales, bastante. Pero maracuyá en ese tiempo no. No se veía. No. ¿Y para qué hacían? ¿Para producir, para venderlos o para el hogar mismo? Para vender, Para vender. sí. Se cosechaba bastante naranja, La naranja. plátano, esas cosas, pero en ese tiempo era barato todo. ¿Y la naranja también la vendían? También la vendían. Café, todo. Todo. ¿Y algún juego que usted haya visto en ese tiempo? ¿No jugaba pelota, las muñecas? Yo no, muñeca sí. Sí, jugaban muñecas. Muñeca sí, pero deporte no. No. Porque la gente de antes, pues poco a uno la sacaban. Tenía que estar en casa solamente, Encerrada. encerrada. ¿Y los bailes salían? No, Tampoco. no salía. No. ¿Pero no las dejaban o no le gustaban? Bueno, en esos tiempos no había mucha gente. La gente hacía fiestas así lejos, pero mi abuelo nunca los llevó. No le gustaba No, entonces. no le gustaba. Nunca los sacó. ¿Y cómo se conoció entonces usted con su esposo? Porque él tenía un tío allá, que es don Nelson Valderramos, y yo siempre era llegado a ellos, porque éramos vecinos. Y yo siempre estaba ahí me conocí con él. Se conocieron ahí. Ya, ¿y ya a los cuántos años tuvo su primer hijo? Como a los 17 años. A los 10. Sí. Se comprometió a los 16 y a los 17 tuvo su primer hijo. Sí, a los ¿Y 17. cuántos hijos tiene actualmente? Yo tengo 8 vivos y 2 muertos. 10 hijos. 10 hijos. 10 ¿Y hijos. nos podría decir sus nombres De todos. de todos? La mayor es Rosani Luciolas Valderramos, Obando. Bueno. De ahí Edison Fabián Valderramos Obando. De ahí Juan Carlos Valderramos Obando. De ahí de Juan Carlos sigue Darwin Alexander Valderramos Obando. De Darwin sigue Orley Valderramos Obando. Jefferson Valderramos Obando. Y Miguel Ángel Valderramos Obando. O sea que solo tuvo una hija mujer. Tuvo una sola Y hija. fue la mayor. La mayor. La mayor. La mayor. ¿Y usted tiene hermanos? Hermanos
somos 11. 11 hermanos. 11 hermanos. 11 hermanos. ¿Y sus papás, usted dice que se crió con sus abuelos? Sí. ¿Cómo se llamaban sus abuelos? Mi abuelo se llamaba Policarpo Obando, Oh, Valencia. Y mi abuela se llamaba Inés de Mera Barreto. Barreto. Ajá. Ya. Usted dice que vivió en la comunidad de Chimborazo. En la comunidad de ¿De allí Chimborazo. solo vino a vivir aquí en Piquigua o ha vivido en otra comunidad? No, vivíamos por Santa Teresa. Ah, vivían en Santa Teresa. Sí. y Con de su ahí- esposo vivían antes allá. Sí, la finca de nosotros era en Santa Teresa. Y de ahí nos venimos aquí, ya nos hemos quedado aquí. ¿Y qué es lo que más recuerda de sus primeros tiempos? De mis primeros tiempos. Sí, cuando de más antes. Y yo recuerdo de siempre que esté aquí, tal cosa dijo mi abuelo, o en mis tiempos de antes yo hacía olla, hacíamos cigarros, todas esas cosas. Cigarros también. Ajá, le decíamos a mi abuelo, porque mi abuelo llevaba a vender esos cigarros. Y hacíamos por bastante. Para vender. Ajá, eso recuerdo yo. ¿Cómo era el lugar donde vivía? ¿Había muchas casas? ¿Era No. acogedor? No había casas. No. A donde nosotros vivíamos solo había la casa de mi abuelo. Y de ahí, como de aquí a la curva, casi estaba el Finao Valderramo, que eran vecinos. Ah, eran vecinos. Ajá. ¿Cómo eran sus abuelitos y su abuelita? ¿Eran exigentes o los criaron con amor? Bueno, yo no tengo quejas, mi abuelo a mí nunca me castigó. Nunca Y le- mi abuela tampoco. Nunca me castigaron. En esos tiempos no existía el machismo que dicen que los No. hombres antes eran que dominaban a las mujeres. No. No, para usted en su hogar no existió. Ya. Y cuando usted se comprometió, ¿qué cree usted que era lo más importante del compromiso? Que era lo más ¿Qué importante. era lo más importante para usted? Bueno, ¿cómo le digo? Bueno, uno siempre a su niñez. El enamoramiento. Exactamente. ¿Y cómo eran en esos tiempos? ¿Se enviaban cartas o se veían en la casa? ¿Cómo se enamoraban antes? Y ha de haber sido carta, digo yo. No me acuerdo, no me No se recuerdo. acuerda que No. no es como ahora que ya Ahora salen y ya. salen y se van y llegan y todo. Usted no se acuerda si le enviaban cartas o no. No. Después de que usted se comprometió, ¿a qué se dedicó? A criar mis hijos en mi casa, A criar. trabajar en una finca. A eso me dediqué. De ahí me fui a un taller de costura y me puse a coser. A coser. Ajá. ¿Y usted cosía o Yo cose cosía. todavía? Todavía medio coso por ahí, pero ya poco. Poco. De anterior sí cosía bastante. Usted, antes, ¿cómo era el nacimiento de los niños? Usted dice que tuvo 8 hijos o 9. Mandé ¿Cuántos hijos tuvo usted? 8 8. y 2 muertos. ¿Y cómo eran antes el nacimiento de ellos? ¿Daban a luz en casa? En casa, sí. ¿Pero ahí usted mismo los tenía o llamaba a alguien? Bueno, siempre en esos tiempos le decían a las señoras que atendían mujeres para dar a luz, iban a la casa, Las parteras. las que le decían. parteras, exactamente. ¿Y si usted tenía algún dolor a medianoche, que la llamaba a ella o ella tenía que estar en la casa? Bueno, en mi caso, ella se iba a estar unos 8 días casi en mi casa, esperando el parto. Hasta que Sí. le den dolores. Ajá. ¿Y cómo celebraban el nacimiento? ¿O no celebraban? No, No celebraban, No, solo no. nacía el niño y ya. ¿Usted ha bautizado a todos sus hijos? sí, todos son bautizados. ¿Y usted qué cree? ¿Por qué es la importancia del bautizo? Bueno, ahora que siempre, anterior, bueno, decían porque se bautizaban los niños, pero ahora que ya uno está, que siempre ya va sabiendo más porque el bautizo es muy importante. ¿Por qué cree que es importante? Porque para Dios el bautizo es ¿Usted es católica? ahorita
católicos. ¿No está en alguna religión? No, no estoy todavía, pero sí estudio la Biblia. Ya. ¿Y usted antes, cuando daba luz, no se enfermó de algo? No. Que decían que daba esos... Pasmo, esas cosas. Sí, esas que les cosas, daban. no. No, nunca. No, tuve mi hijo y ¿para qué no me enfermé? Ya. ¿Y no se acuerda de antes cuando les daba una enfermedad, cómo se curaban? Antes. Sí. Bueno, antes la gente poco iba al médico. Siempre se curaban con agüitas. ¿Agüitas de qué? ¿Cómo de qué? Como agüitas aromáticas, así. Pongamos la hierbabuena. Si le dolía la barriga, uno se tomaba una agüita de hierbabuena, hierba luisa, porque eso sí había. ¿Y esas plantas las conseguían en un lado o las sembraban en casa? Las teníamos sembradas. Todas las personas tenían en casa. Todas las personas teníamos en casa. Ah. ¿Y en esos tiempos qué enfermedades se escuchaban más? Por ejemplo, aquí como en el tiempo que hubo el COVID, allá en esos tiempos, ¿qué se escuchaban? La toferina siempre se escuchaba más, que siempre daba, sí, y siempre morían los niños con toferina. ¿Y le daba más a los niños? Le daba más a los niños. ¿Y con qué tomaban para tratarse? Y ahí lo que tomábamos más, mi abuela a mí me dio, y lo que me daba era miel de abeja con manteca de gallina. ¿Y eso qué le ayudaba a hacer? Los ayudaba siempre porque uno, pongamos la toferina, se ahoga. Y siempre me daba eso y los ayudaba bastante. Me quitaba la tos. Sí. Eso era lo que nos daba. ¿Y el mal de ojo? ¿Ha escuchado usted el mal de ojo? Bueno, eso sí. Sí. ¿Y cómo se curaban antes el mal de ojo? Le sobaban un huevo y los curaban con montes. Y ahí se curaban. Como ahora, eso casi lo mismo. Que usted está enfermo y se está guiado, llévelo donde fulano de tal que cura ojo. Así mismo era antes. Sí. Ajá. Pero no curaban mismo las mamás, sino que los llevaban a un lado. No, los llevaban a un lado, de una señora que curaba. ¿Y las personas antes cuándo acudían a un curandero? O sea, cuando ¿cómo se sentían para poder ir al curandero? Bueno, ya iban a los curanderos, a los médicos cuando ya era de gravedad que estaban, pero casi en los tiempos antes poco la enfermedad se veía. Se veía. Sí, ahora es que ya, si medio le duele la barriga, vaya al médico, porque si no, se muere. Y anterior no, claro. Anterior no había eso. Anterior no se comía con químico, ahora es que ya el químico nos está matando. Sí, ahorita mucho químico, ¿no? Nos hace traer más enfermedades. No, sí. Y usted que me estaba diciendo de las plantas medicinales, ya. ¿Cuáles más se acuerda, aparte de las que...? Me acuerdo de la hierba luisa, la hierbabuena, un montecito que le llaman toronjil de canela, y la ruda, el orégano, eso ha habido toda una vida. Sí. ¿El toronjil de canela para qué servía? Para cuando uno le daba cólico. Cólico. Ajá, para el cólico. Ya, y usted me decía que de las comidas que ahorita tienen más químicos. En esos tiempos, me imagino que a usted le ha gustado cocinar. Sí. Ya, en esos tiempos, ¿qué tipo de comidas se veían más? Que ahorita ya no se ven casi. Ya no se ven. Sí. En esos tiempos las comidas eran pongamos en tiempo de invierno, se hacían los biches de maní de maní verde. Ajá. Y las tongas, puras comidas, picante de yuca, de papa, y más el de yuca. ¿Más lo hacían el de yuca? Sí, más el de yuca, porque en esos tiempos esas eran las comidas que habían, y la gallina que se criaba en casa. Claro. Ya, ¿y usted ha celebrado la Semana Santa? Bueno, mi abuelo sí. Sí. Eran 12 comidas que se hacían en tiempo de Semana Santa. ¿En un solo día? No, pues desde el día miércoles ya hacía mediodía mi abuelo. Hasta el día sábado, mediodía. Él ahí hacía las comidas, se hacían de todas, 12 comidas. Ajá. ¿Pero era familiar o invitaban a todas las personas? Familiar ahí en todo. Familiar. Era familiar, sí. ¿Y cuáles eran los platos que hacían? Los tipos de comida. Los tipos de comida hacían el choclo rebanado, hacían
las tortitas de choclo, hacían las sopitas de frijol verde, el picante de yuca, todas esas comidas las hacían. Y qué más comidas se hacían, pero picante de papa, todo lo que era marisco Semana Santa. Y en ese tiempo tenían una creencia que decían que si uno se iba a bañar o salía en la noche, como que la seguían. Algo malo. Sí. Bueno, eso sí tenían, era una Creencia. Una creencia, sí. Eso sí, la gente decía, mi abuelo, ya tal parte, pongamos él el día lunes, estaba haciendo todo lo que es leña para no picar, pero ni un árbol, porque esa creencia la tenían ellos, o como una tradición. Que si picaban árboles el día de la Semana Santa, les pasaba algo. No, que si ese árbol lo picaba, dice que ese árbol le echaba sangre, ellos decían ellos, pero era como una tradición lo que tenían. Creencia. Ajá, una creencia. Y yo sé que decían que en el río, si tú te bañabas, te convertías en pescado. También sí. También todo. Todo eso tenían, esa tradición ellos. Y no celebraban las fiestas de San Pedro, San Pablo, ¿no? Eso sí celebraban. ¿Celebraban? Sí, San Pedro. ¿Sus abuelos o...? No, ellos ahí celebraban esa fiesta. ¿Y ahí cómo hacían fiestas o solo velorio? Fiestas hacían, bailes hacían, sí. ¿Y ahí contrataban algún equipo o los guitarristas que decían que en esos tiempos? No, en esos tiempos habían unos tocadiscos que le llamaban. Tocadiscos. Sí, con eso bailaban. ¿Y eso tenían ahí en la casa o...? En la casa. Sí, en la casa tenían eso. ¿Y alguna fiesta más que hacían? ¿De algún otro santo? No, solo de San Pablo. Solo era San Pedro y San Pablo que festejaban. ¿Y algo más que se acuerde de las fiestas? Me imagino que para las Navidades siempre las festejaban. También hacían las Navidades. La gente de antes decían, no como ahora, dice de la Navidad que ya no es. Ellos hacían los chigualos, decía mi abuelo. ¿Y hacían las ruedas, eso? Eso, pues a eso le llamaban los chigualos, decía él. ¿Y usted también participaba? Ahí sí, siempre en casa, sí. Siempre participaba. ¿Y no se acuerda usted de los chihuahuas, nada de eso? No se acuerda. No me acuerdo. ¿Y cómo hacían eso? Explíquenos cómo eran las ruedas. Esas ruedas cantaban los cantitos de navideños, digo yo, pues, y ellos todos hacían una rueda, bailaban adentro de esa rueda. Eso era lo que hacía de antes, pues ahí sí medio me acuerdo. ¿Se acuerda que bailaban? Sí. ¿Y con eso pasaban toda la noche o...? Toda la noche, porque en los tiempos de antes, pues, era en casa. No había problemas, nada. La gente se amanecía cantando, bailando, comiendo. Y no había ninguna clase de problema. Pero ahí sí invitaban a todo el mundo, ¿no? Bueno, los cercanos por ahí. Los vecinos Los vecinos más cercanos. nomás, sí, los vecinos más cercanos. Eran pocos los vecinos que teníamos por ahí, poquita gente. ¿Esas fiestas las hacían allá de su abuelo? Sí, donde mi abuelo. Todas esas fiestas. ¿Y ustedes en qué tiempo se decoraban las casas? ¿También en Navidad decoraban las casas o no? ¿O solo hacían la fiesta abajo? No, solo la fiesta. Solo la fiesta. Solo la fiesta, No ponían árboles, nada. No, eso no había nada. ¿Usted qué dice sobre la muerte de antes de los Montubios? ¿Cómo eran las creencias que decían que el luto, esas cosas? Antes también hacían eso. Sí, pues se moría alguien, la gente estaba de duelo. ¿Y cómo llevaban el luto así? Hasta 1 año y veces 2 años la gente tenía ese luto. Y andaban forraditos de negro, mangas largas, blusitas, se ponían un mandil. Antes se ponían un mandil. Ajá, en la cabeza, ¿no? No es mandil, como un pañuelón ya. Sí. ¿Y tenían que andar con eso siempre? Sí, con eso tenían que andar todo siempre, el año que llevaba todo el año, porque mi abuela así andaba. Cuando se moría. Medias negras, todo. Todo negro. Todo negrito, sí. Y ahí hacían eso el que hacían las noches. Las 9 noches. Sí. Sí. También Sí, hacían en ese tiempo. Sí, hacían en ese tiempo.
las 9 de la noche. ¿Y cómo las hacían? ¿Ya iban al cementerio o las hacían en casa? En casa, pues. En casa. Cementerio no, solo en casa. Y ahí se reunía la familia de la persona que Y fallecía. ahí se reunían, sí, la familia de la persona que fallecía. Y ahí cuando ponen un altar en la casa, ¿qué usted cree eso? ¿Por qué lo hacen las personas cuando ponen un altar? Bueno, esa era una tradición de las personas que, pongamos en mi casa de mi abuelo, si había ese altar, pongamos en esas esquinas así, así hacían un altar. Ahí estaban todos los santos, el niño Dios, todos. Ajá. ¿Pero por qué los ponían? ¿Porque creían en los santos o por ya costumbre? La costumbre de ellos era esa, Era tener eso. sus santos ahí. ¿Y qué es lo que solían tener en los altares, aparte de los santos? ¿Qué más ponían? Florcitas por ahí, nada más. Lo decoraban. Lo decoraban bonito el altar. Con ramitas de caña le hacían un arquito así y ya lo Lo decoraban. decoraban. Y eso estaba todo el año. No, solamente cuando hacían la fiesta. Ah, solo en la Solo fiesta. en la fiesta. En su familia, allá en la actual con su esposo y sus hijos, ¿en qué trabajaban? ¿A qué se dedicaban? En la finca. En la finca. ¿Y la finca era de Agricultura. ustedes o le De cuidaban? nosotros, o sea, de mi esposa, sí. De su esposo. Ajá. Se dedicaron a criar sus hijos y a Y a trabajar en esa mantenerse en finca. la Sí. finca. ¿Cuál era la forma de trabajar de antes? Bueno, mi esposo sembraba guineo, café, cacao en la finca. De todo, naranja, de todo teníamos en esa finca. Esa era la... Y los hijos, con los hijos trabajaban. Trabajaban. ¿Y ahí qué instrumento utilizaban? ¿Con el machete? ¿Qué más había en esos tiempos? Machete. ¿Solo el machete? Solo machete. Solo machete. ¿Usted crió gallinas, chanchos? Sí, chancho, teníamos encierro. ¿Le gustaba criar? Ajá. ¿Y los dejaban aquí en casa o los vendían? Bueno, de repente los vendían, pero de repente mataban un chancho para sacar la manteca, la carne, todo. ¿Y qué animales criaba usted? Gallinas solo. ¿Solo gallinas? Gallinas, sí. Gallinas. Solo gallinas, porque no se podía, porque vivíamos lejos del agua. ¿Vivían lejos de él? Del agua, no teníamos agua. Antes no había agua. No, antes no ¿Y había agua. cómo hacían para tener agua? Subíamos en un burro Iban a los ríos a a ver. los ríos a ver si. ¿Y en qué traían el agua? Mi esposo hizo unos como unos canutos de caña. Ahí le ponía hasta 6 canutos, 8 canutos de caña a un burrito y ahí la subía. Con eso subían a la Sí, casa. hasta cuando recién. Ya después que ya salieron las pomas, ya subía en pomas de plástico el agua. ¿Y eso hacía todos los días o solo un día a la semana? Todos los días se subía, sí, porque se iba a ver, el río era lejos. Había que bajar abajo a un río de don Manuel Cirilo, por allá. Y ellos iban a bañar al río y iban trayendo un viaje de agua, sí. No ocupaban el agua de la casa, sino que iban a verla para... Sí, ¿Para qué lo utilizaban el agua ahí? en la casa. Sí, aparte para cocinar. Para cocinar, pero para bañarse poco porque era trabajo traer el agua. Claro. ¿Y en esos tiempos usted tenía cocina o había el horno? Horno de leña. Horno de No leña. tenía cocina. ¿Y usted cocinaba? ¿Qué tiempo cocinó el horno? Rapidito se cocinaba en ese horno. Rápido. Ajá, y la comida rica queda con leñita. Queda rica, sí. ¿Y todavía cocina o ya no? Yo todavía, si yo pudiera aquí donde estoy y tener mi horno de leña, yo no ocupaba esas cocinas, yo cocinaba con mi hornito. Le gustaba de leña. cocinar en... Y todavía tengo mi hornito ahí. Y usted dice que hacía las ollas de barro Ajá. con su abuela. ¿Usted cocinaba en las ollas de barro? En ollas de barro. En ollas de barro. En ollas de barro, sí. Ahí cocinábamos. En esos tiempos con mi abuela no había casi ollas de aluminio. Porque yo me acuerdo mi abuela tenía una cazuela para cocinar arroz. La otra de la sopa, la de la lenteja, la de las menestras, frijol seco utilizaban más en ese tiempo, el frijol seco. El frijol seco. Ajá, frijol seco. Y tenían una cazuela para cada comida. Para cada comida, sí, para cada comida tenía eso. Y ella les enseñaba en cuál se utilizaba en cada plato. Y sí, pues en cada plato se utilizaba la de reventar el arroz, era una cazuela bien grande. ¿Y hacían comida para ustedes
¿O le hacían para algunos trabajadores? Para los trabajadores. Trabajadores. Para los trabajadores. Cuando su abuelo tenía trabajadores, ¿ustedes le hacían la comida y le llevaban? ¿O Bueno, cómo hacían? vivíamos en la finca ¿Ya? y ahí se cocinaba, ellos iban a coger café y llegaban a almorzar. Ah, ellos venían a Ellos comer a la venían a casa. comer, ya se iban, siempre los trabajadores dormían ahí mismo. Ya se iban tomando café, llegaban a almorzar, llegaban, merendaban. Ah, les daban las 3 comidas Las ahí. 3 comidas, sí, las 3 comidas a los trabajadores. En ese tiempo había bastante café. Café. Café, cacao, bastante. ¿Y ahí de qué hora entraban a trabajar? Desde las 8 de la mañana, 7 de la mañana. ¿Y salían? Y comían a las 11 del día, ya todo el mundo estaba comiendo Comiendo el almuerzo. el almuerzo. ¿De ahí salían de trabajar? De ahí salían de trabajar, de tarde ya se iban a bañar y como en ese tiempo despulpaban café, el café pergamino. Ya de la noche, como no había dónde distraerse más, la gente comenzaba a sanear el café. Ah. Y ellos hasta que les daba la hora de irse a dormir. Sí, y con lámpara. ¿Pero dormían ahí mismo en la casa? Ahí mismo dormían, sí. Ah, toda la semana que trabajaban dormían Toda ahí. la semana, sí. La gente que cogía café, ya mi abuelo se iba a Charapotos y de allá traía gente para coger café. Acá Chimborazo. Ahí a Chimborazo, sí. Ahí traía trabajadores. ¿Pero buscaba o son personas que él conocía? No, se iba a buscar ¿Él buscaba? Sí, él buscaba gente para traerlos para coger café. Para coger café. Ajá. ¿Y después eso, dónde lo llevaba a vender? El café en ese tiempo vivía don Damaso Vera. A él, no sé si usted se habrá escuchado de ese señor que vivía por Petichal. No. Ni Ramón Muñoz. No. No. Ellos le entregaban el café. Y ellos les vendían. Y ellos producían, o sea, compraban eso para llevarlo a otros lados. Ahí no sé a dónde lo llevaban a vender, pero ellos lo iban a Lo vender. llevaban. El café. El café, Eso es lo sí. que más vendían. Eso es lo que más Ah, bueno. vendían. Café, cacao. Y naranja también. Eso la naranja compraban, también. pero yo no sé a dónde la llevaban. Ujú. ¿Y los trabajos en ese tiempo eran difíciles o...? Difícil. ¿Usted cree que son difíciles? Difícil, pues ahora ya hay guaraña, cuántas Claro. cosas. Y en esos tiempos nada, trabajaban al machete. Ah, Era bien machete. difícil, sí. ¿Y más o menos cuántos trabajadores buscaba su abuelo? Habían hasta 20 trabajadores. Y 20. para todas esas personas hacían Para comida. todas esas personas se les cocinaba. ¿Y usted cuántas hermanas tuvo, me dice? Hermana, nosotros somos 6, 6 mujeres. 6 y todas mujeres. ayudaban ahí. pero yo no, pues. ¿Usted no? Ahí no. Ahí había una cocinera y mi abuela y nosotros y yo que era criada de ellos. Ah. Pero usted ayudaba a cocinar. Yo sí ayudaba. O solo a cocinar. buscaban la cocinera y ella se encargaba. No. Todos ayudábamos a cocinar. Cocinar. A tostar café, a hacer sal prieta, todo hacíamos. ¿En la casa? En ¿No la compraba? casa. No, allá se hacía. Se tostaba el maíz. El día domingo, en esos tiempos no había tacho, esas cosas. Habían era unas latas grandes. Esa lata grande se llenaba de café tostado, de sal prieta, de maní fino, de todo, para la semana. Ah, una semana les duraba. Una semana, sí. Ah, ustedes hacían su misma comida ahí en la casa, La misma como comida quieran. en la casa, sí. Y en ese tiempo, ¿qué comida más le gustaba a usted preparar? ¿Qué así que más le gustaba? Comida anterior, pues bueno, el caldito de carne, sí. ¿Le gustaba a Porque usted? sí había, sí. Sopitas de fideo, esas eran las comidas que se usaban. Que se veían antes. Aguado de gallina. Y eso era lo que había antes y eso se preparaba. ¿Y la sopita de carne cómo la preparaba usted? La sopita de carne la hacía mi abuela picadillito a la carne y le tiraba zanahoria, no, fideo. Le tiraba fideo o verde, trocitos de verde, así. Eso era lo que cocinaba. Ya. ¿Ya usted le enseñó a su abuela a cocinar? Mi abuela me Su enseñó abuela. a cocinar. Me decía que la comida que no se veía, o sea, que hacían mucho antes era la tonga. ¿Y qué más era que me dijo? Las tongas, el biche de maní, Biche de maní maní. verde, los caldos de frijol,
Eso eran las comidas más anteriores. ¿Y en los velorios que hacían, cuál era la comida que siempre preparaban? En los velorios. Sí. Y arroz, estofado de gallina. Eso hacían. Sí. ¿Hacían los dos tipos de comida? ¿O solo una y a veces hacían pollo? Sí, a veces hacían bollo, sí. Bollo colbique. ¿Colbique también daban en la noche? Sí, en la noche. Ya. Ahora en los juegos que nos decían de antes, los amorfinos, ¿qué juegos de ruedas más o menos se acuerda que hacían? Ay, no me acuerdo. ¿No ya. se acuerda? No me acuerdo. ¿Y los chihualos, por qué los decían antes? Esos chihualos, decía mi abuelo, y dice, era que cantaban pues al niño. Le cantaban al niño. Cantaban al niño, bailaban. Ahí yo estaba pequeña todavía. ¿Usted? Sí, pues. Porque me casé muy joven. Claro, de Sí, 16 años. no. ¿Qué importancia tiene para el montubio las ollas y las vasijas de barro? ¿Por qué creen que eran importantes antes? Porque en ese tiempo la gente no tenía ollas de aluminio como ahora. Ya. Solamente fabricaban las ollas y en eso cocinaban. Y mi abuela sí que vendía esas ollas, todo mundo iba a comprar esas ollas porque no es como ahora que usted tiene vajillas y todo. Mi abuela hacía unos platitos de barro bonito así y en eso comíamos. Ajá. ¿Y cómo hacían las ollas de barro? Y el vaso ese barro lo amasaba, ¿Ya? lo ponía a remojar y lo amasaba ahí y ya de ahí iba fabricando las ollas. ¿Pero con sus propias manos o tenían una maquinita? No, con las propias Con las manos, propias manos. sí. Y unas piedritas que tenía de... Nosotros lo que hacíamos más era, hacía las ollas ella y cogían con unas piedritas, las bruñían bien bonitas. ¿Y ustedes le ayudaban a amasar? ¿O también hacían la forma? No, nosotros siempre hacíamos a pulir las ollitas con una piedrita. Hacerle la forma. Ajá. Una vista. ¿Y con qué material usted dice que solo trabajan con el barro y las piedritas? Con el barro, sí. Y las Con el nada barro y las más. piedritas, nada más. Nada más. Y de ahí las metía, porque era un horno grande. Las ollas las metían a un horno y ahí las quemaban con la lata. ¿Cómo hacían? Las ollas, pongamos, este era un horno grande. ¿Ya? Ya. Aquí aquí metían la olla y le metían candela. Las quemaban. ¿Y ahí Las para qué las quemaban? Ya se ponían rosaditas, ya quedaban rosaditas como siempre se compran ahora. Ajá. Las quemaban para que Las cambien de quemaban, color. Sí, para que cambien de color, porque mientras no las quemaran es que estaban crudas, pues. Pero cuando las queman también se ponían duras, ¿no? Sí, pues cuando ya las queman se ponen Se ponen duras. sí. Ah, Y rosadita la ollita, como las que vienen ahora, que queman. las queman. Ujú. Ya, y díganme, cuénteme un poco sobre, ¿usted ha tenido, por ejemplo, algún día un sueño y después le ha pasado, siente que ya lo ha vivido? ¿Qué cree usted que es eso? Como que a veces uno sueña algo y después siente que ya lo ha vivido. ¿No le ha pasado eso? Bueno, sí, Sí. sí. ¿Y por qué cree usted que pasa eso? No sé, porque yo pongamos aquí, en esta casa de aquí, yo siempre sueño trabajando en mi finca allá adentro que teníamos, porque ya vendimos. Siempre sueño andando por allá y ya lo viví en esa Ya lo finca, vivió, pues sí, claro. ya lo viví. Hay personas que dicen que cuando una persona muere, llega otra persona con la misma alma y que por eso uno siente que ya ha vivido algo cuando Bueno, lo ahí no sueña. tengo idea. Así dicen. Sí, pues ahí no tengo idea. ¿Y usted cuando sueña algo lo cuenta o Bueno, yo lo cuento. Lo como cuenta. No, sí, yo lo cuento. no piensa que es algo como de mala suerte o cosas así? No. pienso. Ya, y antes se escuchaban así, por ejemplo, que el demonio o el diablo, esas leyendas que es. ¿Usted no se acuerda que le habrán contado alguna? No, no me acuerdo. No. No. Que el duende, que esas. Eso sí, que el duende andaba así. ¿Y usted cree que eso sí existía? Bueno, no. Dicen que sí existía, pero no tengo. Yo nunca vi. Nunca vivió. No. ¿Pero qué cosas hacían? Contaban que hacían.
Una gente dicen que hay veces si iban por un lado, como ese tiempo era pura montaña, que veían duendes, pero yo nunca lo vi. Nunca lo vio. No. Nunca lo vi. Chao. Ya. Bueno, ya para finalizar la entrevista, ¿usted cree que esto que está haciendo la fundación es importante o cómo lo ve usted? Sí, muy importante. Muy importante. Sí, es muy importante porque son cosas, pongamos, los niños de ahora, usted pongamos una olla de barro que le estoy contando, ya no la saben ya no. Ni siquiera hemos visto cómo se hace. Ni siquiera se ha visto cómo se hace. Un cigarro tampoco, ahorita ya no se ve. Ya no se hace eso. Ese biche de maní verde que le estoy explicando, ahora ni lo saben hacer, ni lo han comido, nada. No, ya no. Es muy importante, muy bien. ¿Algún consejo que nos quiera dar a nosotros los jóvenes que ahora estamos en la fundación? ¿Como de qué consejo? Como de vida o de algo que usted cree que es importante, que nosotros podamos escuchar. Bueno, yo le podría estar aconsejando pues que sí, que sigan adelante, porque está muy bonito esa fundación ahí, porque sí he estado allá. Sí, se ha ido a la fundación. Sí, he ido a la fundación y ahí hay muchas cosas que uno recuerda de los tiempos de antes y que la juventud de ahora ya no conocen, y los niños pueden ir allá. Distraerse. Y, sí, a distraerse, a conocer las cosas. Ajá. Y yo incluso estaba ayer me ha llegado a mi teléfono o al de Jefferson una foto de cuando Steven estaba trabajando allá en el museo. ¿En el museo? Sí, y le digo yo, fuera de mandarla al museo esta foto, que él trabajó ahí. Ahí en el museo hay algunas fotos, no sé si usted ha entrado al museo. ¿Sí ha entrado al museo? Sí, ahorita no ha ido. No he ido, pero bastante rato. Siempre vienen visitas de otros lados. Ahorita que viene mi hermana de Quito, estamos que la queremos invitar para irnos allá, que trae los niños, viene de vacaciones y ya viene el viernes. A ver si el día sábado tenemos un tiempito para podernos ir y a llevar los niños. Ya estamos. A ver si los podemos llevar. Bueno, de parte de la Fundación le damos muchas gracias por su entrevista, por contarnos su historia de vida. Y muchas gracias a ustedes también. Que para nosotros es muy importante tener grabado esto, ya que en algún momento de su vida va a poder usted también observarlo y su familia. Ajá. Esperemos le haya gustado la entrevista. Está muy bonito, sí. Ya, muchas gracias. Muy bonito.